Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se recuperan las AFP. Solo en enero, los 4 fondos de pensiones que operan en Colombia registraron rendimientos por 14 billones de pesos. Este resultado se convierte en una buena noticia para millones de afiliados. Analizaremos el tema con Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos. El panorama de los centros comerciales. Esta noche evaluaremos cuál es la situación de este sector, los proyectos de construcción previstos para los años venideros y las dificultades que afronta el comercio. Nos acompaña Efraín Valencia, directivo de FENALCO y de la Asociación de Centros Comerciales. Lanzan el nuevo plan de turismo. El ministro de Comercio, Germán Umaña, realizó hoy un balance de los últimos meses en materia de llegada de turistas extranjeros al país. Además, explicó las nuevas estrategias para impulsar este polo de desarrollo y de divisas. Les contaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los fondos privados de pensiones y de cesantías, porque en enero se vio una excelente recuperación, es lo que por lo menos nos dicen los fondos privados de pensiones, frente al difícil panorama que enfrentaron el año pasado. Doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar acá esta vez trayendo buenas noticias. Claro, porque hablamos muchas veces con usted el año pasado, doctor Wills, y lo llamábamos era para el caso contrario. Las enormes pérdidas que recuerdo el año pasado alcanzaron a tener los ahorros pensionales de los colombianos. En cierto momento, si mal no recuerdo, el ahorro total estuvo desvalorizándose más de 30 billones de pesos. Antes de mirar todas estas cifras, ¿cree usted que ya pasamos la página? ¿Ya hubo una recuperación total? Pues ya hubo una recuperación total en el sentido de que esa desvalorización que usted mencionaba de 30 billones ya se recuperó completamente y hoy estamos hablando de que el valor de los fondos pues está en un récord histórico, históricamente alto, entonces pues esa desvalorización se terminó. Seguimos en tiempos de alta volatilidad, tendremos un año por delante en el que veremos subidas y bajadas. Eso es normal en los mercados financieros, es normal cuando hay tanta incertidumbre en el mundo, pero sí podemos darle la buena noticia a los ahorradores de que su ahorro hoy vale más de lo que valía hace un año. Claro, 30 billones, un poco más recuperados desde la parte final del año pasado, y en enero fue el dato. 14 billones de pesos fueron los rendimientos de los fondos de pensiones. Para que la gente nos entienda, doctor Wills, ¿de quiénes son estos 14 billones de pesos? Ya miraremos la cifra global, pero estos rendimientos de 14 billones de pesos son para los privados, para las empresas, para las AFP, para los ahorradores. ¿Para quién va esta plata? Bueno, es muy importante la pregunta. Esa plata es para afiliados y pensionados a los fondos privados de pensiones. Esta es plata de los trabajadores, de esos 14 billones de pesos que usted mencionaba. Más o menos 11 quedaron consignadas en cuentas de los trabajadores, que pueden estar en el portafolio de mayor riesgo, en el conservador, en el moderado, y otros 3 billones quedaron consignados en cuentas de pensionados que están en el portafolio de retiro programado. Entonces, son de los trabajadores colombianos, de los pensionados de Colombia. Y cuando usted dice trabajadores y pensionados de Colombia, ¿estamos hablando de cuántas personas que están en los fondos privados? Estamos hablando de un poco más de 18 billones 18 millones de personas que están ya sea afiliados o pensionados por los fondos privados. Doctor Wills, ¿estos 14 billones son rendimientos generados únicamente por el ahorro pensional o aquí están metidas también las cesantías también de buena parte de los colombianos? No, en estos 14 billones de ganancias están solamente los fondos obligatorios de pensiones. No están ni las cesantías, ni algunas personas tienen ahorro pensional, pero voluntario, eso tampoco está acá incluido, son los rendimientos de los fondos obligatorios.
Doctor Wills, esta cifra que estoy proyectando en este momento, 360 billones de pesos, esa cifra es el ahorro total que usted me comentaba ahorita estaba llegando, marcando un nuevo récord, un nuevo máximo histórico en el país. Exactamente, ese es el valor de los fondos de pensiones, que recordemos son de los trabajadores de Colombia y que tienen una muy buena rentabilidad en el último mes. Y yo quiero darle unas cifras. En Colombia hay 4 fondos. Está el fondo de mayor riesgo, que tuvo una rentabilidad en ese mes de 47%, 47%. El fondo moderado, una rentabilidad del 50%, el fondo conservador, una rentabilidad de 70%, y el fondo de retiro programado de los pensionados tuvo una rentabilidad de 134%. Números muy impresionantes que hay que poner un contexto. Esto es una rentabilidad mensual, veníamos de una bajada, hay una recuperación, que es una buena noticia, que es muy bueno dar. Siempre me gusta recordar, tanto cuando hay bajadas como cuando hay subidas, que lo más importante es mirar el largo plazo, la rentabilidad, no a un mes, no a 3 meses, no a un año, sino a 5, 10 y 20 años. Claro, doctor Wills, el año pasado cuando lo llamábamos a usted y esta cifra no estaba en 360 billones, sino en 330, 340 billones de pesos, nos explicaba usted que esa caída que tuvo el ahorro pensional obedecía en ese momento a factores internacionales, las tensiones en Rusia, Ucrania, a las elevadas tasas de interés, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué llegamos otra vez a este valor? ¿Por qué estamos marcando un máximo histórico? ¿Qué pasó en las últimas semanas para que el ahorro pensional tuviera esa recuperación? El mes de enero fue un mes de buenas noticias en los que los factores que mencionábamos empezaron a ceder. Principalmente los inversionistas internacionales estaban esperando, debido a buenas noticias de la inflación en Estados Unidos, que el Banco de la Reserva Federal iba a poder empezar a reducir sus tasas, que ha venido, o por lo menos la Reserva Federal ha venido aumentando las tasas de manera muy rápida. Entonces empezaron a ver que ese incremento de tasas se iba a desacelerar. Eso llenó de optimismo a los mercados, particularmente en el mes de enero, y vimos una valorización muy importante. Vamos a seguir recibiendo noticias, algunas serán positivas, algunas serán negativas, y eso hará que el valor de los fondos se mueva. Estamos en un año en el que probablemente veremos volatilidad. Esta noticia de enero es muy buena, vendrán unas no tan buenas. Lo importante, como decía, a largo plazo estamos viendo muy buenos crecimientos del ahorro pensional de los colombianos comparado con muchos otros países en el mundo. Doctor Wills, para efectos de los afiliados, de quienes están en los fondos privados y que el año pasado nos enviaban tantos mensajes, mire, es que me apareció una torta de mi ahorro pensional, hay una gráfica y todo lo veo como en rojo, pérdidas, no es la misma plata que tenía. Si una persona entra hoy o no sé cuándo empiezan a llegar los extractos, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Bueno, los extractos llegan trimestralmente, entonces recibieron uno en diciembre, recibirán otro en marzo. Y de acá a marzo veremos qué sucede, pero si deciden entrar a la página de internet van a encontrar pues una ganancia para lo que corresponde al mes de enero, y una ganancia pues muy buena. Vimos cifras de rentabilidades muy importantes. Entonces, pues esa es la buena noticia. Claro, claro. Pendientes entonces de los extractos, ojalá por cultura financiera revisarlos con frecuencia. Me decía usted, 18,5 millones de afiliados a los fondos privados de pensiones. Mucha gente se está yendo hacia Colpensiones, está prefiriendo el sistema público. Hay muchos traspasos, ¿se han presentado recientemente? No son muchos. Si uno compara las cifras, los traspasos que estarán por el lado de los 80.000 frente a los 18 millones de afiliados, pues realmente es una fracción muy pequeña. Hay casos, y yo quiero decirle a las personas que nos están viendo, cada caso es diferente. Hay casos en los que conviene trasladarse a Colpensiones porque por varias razones la pensión puede salir más alta allá. La recomendación es: los hombres
cuando estén a menos de 10 años de la edad de pensión, y las mujeres también, pero en particular los hombres cuando estén por los 50 y antes de cumplir 52 años, y las mujeres cuando estén por los 45 y antes de cumplir los 47 años. Hay un servicio gratuito, se llama la doble asesoría. Tendrán un asesor de Colpensiones, un asesor de su fondo privado, que les va a explicar de manera imparcial las ventajas de trasladarse o no trasladarse. A cada persona, pues cada persona tiene un caso diferente, a cada persona le convienen cosas diferentes. Claro. Entonces, en ese momento es el más indicado para tener su doble asesoría y trasladarse si le conviene o no trasladarse si no le conviene. Una última pregunta, doctor Wills. Se viene una reforma pensional, ya se ha venido hablando de este tema. Hay algunas pistas sobre las que muchos dicen, si se aprueba esa reforma pensional como la están planteando, el 90%, un poquitico más, de la gente que hoy está allí en los fondos privados pasarían automáticamente a Colpensiones. Por lo menos esa es la sensación que tienen muchos en el mercado. ¿Eso qué quiere decir, doctor Wills? Que de esos 360 billones de pesos que acabamos de mencionar hace un ratico, ¿pasarían a Colpensiones, no sé, el 80, el 90% de esos recursos? Pues la verdad es que no sabemos, no conocemos un texto de la reforma, se han dicho cosas, hemos oído mensajes en diferentes sentidos. Yo lo que le diría a la audiencia es, en los fondos de pensiones hoy hay 360 billones que son única y exclusivamente para garantizarle un ingreso en la vejez a los trabajadores que allí cotizaron. Esos 360 billones están ahí porque en los últimos 30 años los hemos ido guardando y los hemos ido ahorrando año tras año tras año y se han ido invirtiendo, y hoy son 360 billones. En la medida en que ese ahorro se siga cultivando y siga creciendo, será mucho más y será para asegurar un ingreso en la vejez. Eso es lo que queremos cuidar, eso es lo que le hemos expresado al gobierno, y eso es lo que está en juego. Los detalles de la reforma desafortunadamente no los conocemos y bueno, no, yo no quisiera especular entre exactamente qué va a pasar y por qué monto, etcétera. Bueno, doctor Wills, en la medida, ya estamos próximos a que se presente esa reforma, seguramente será en este 2023 y por eso seguiremos hablando de este tema tan importante para millones de colombianos. Gracias por su tiempo, feliz noche. A ustedes por la invitación. Feliz noche. El doctor Wills desde Asofondos explicándonos en ciertos momentos por qué cae el ahorro pensional y ahora por qué se ha recuperado el ahorro pensional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos turistas extranjeros se esperan en Colombia para este 2023. Ya les contamos. Retornamos a Signo Pesos. Aunque el sector del comercio ha sido soporte de la economía colombiana durante mucho tiempo, este año ya hay algunos nubarrones que preocupan. Por eso hemos invitado a un experto en esta materia para ver cómo está el panorama para este 2023 y qué proyectos de construcción y de centros comerciales nuevos tal vez hay en Colombia hacia el futuro. Doctor Efraín Valencia es gerente general del Centro Comercial La Estación, pero además es directivo de FENALCO y de la Asociación de Centros Comerciales. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, un cordial saludo. Aquí muy entusiasmado de compartir con ustedes y contarles sobre nuestra industria de los centros comerciales. ¿La estación dónde queda? Bueno, la estación Centro Comercial es un centro ubicado en la ciudad de Ibagué, centro comercial que ya tiene 10 años de operaciones y que ha marcado una pauta muy interesante en el departamento del Tolima y en sus zonas aledañas, precisamente por todo ese contexto que tiene la industria de combinar comercio, entretenimiento y servicios. No, es que es una maravilla ir a un centro comercial, prácticamente se encuentra de todo hoy en día. Pero por eso mismo queremos hablar con usted, doctor Valencia, porque pues el año pasado pues nadie podía tapar el fenómeno. Era impresionante ver los centros comerciales llenos, repletos, a reventar, la gente yendo a almorzar, las plazoletas, etcétera, etcétera. Y eso hacía parte de la reactivación que venía presentando el consumo y la economía. En los últimos meses, ¿ustedes han visto algún cambio, alguna desaceleración en este negocio?
Bueno, sin lugar a dudas, el año anterior podemos decir que sufrió dos momentos. El primer semestre principalmente, con unos resultados en la economía jalonados por el consumo muy importantes, y empezó a marcar especialmente hacia final de año, donde se alcanzó a sentir una desaceleración dada precisamente por esta condición, y adicionalmente pues nos perdimos ese día sin IVA que no tuvimos los comerciantes durante el cierre de la temporada, y al compararlo con el 2021, el 2021 había sido un año bastante exitoso, y pues podemos decir que en el 2022, aunque fue un crecimiento mínimo, fue un crecimiento que se dio en la industria y que fue principalmente por ese empuje que tuvo el resto del año. Ya ahorita al comienzo de este 2023 ha sido un poco pues acomodado a las temporadas, siendo enero positivo, ya febrero se siente un poco más lento, pero de todos modos lo que sentimos es que ha habido una redistribución en el gasto de los hogares que han tenido las personas. Por supuesto, todos seguimos consumiendo en alimento, prendas de vestir y muchos de los otros artículos, y adicionalmente ha habido un fortalecimiento de una tendencia muy grande en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, que además fue uno de los jalonadores importantes de la economía del año anterior, sumado al gran aporte que hizo el comercio. Ah, entonces si le entiendo, la gente está haciendo, digamos, cambios en los hábitos de consumo dentro de los mismos centros comerciales. No sé, me imagino dejando de comer un poquitico porque de pronto la comida esté muy cara, pero de pronto yendo más a cine, no sé, ¿se me ocurre ese ejemplo? Yo creo que lo que se redistribuye un poco es en ciertas categorías del retail tradicional, lo que tiene que ver con prendas de vestir, calzado, accesorios, todo lo que compone el retail, que de pronto se han fortalecido unas categorías y otras han bajado. Pero lo que tiene que ver con los temas de entretenimiento, que afortunadamente en los centros comerciales tenemos esa fortaleza, que tenemos un complemento de oferta. Entonces lo que vemos en las salas de cine vienen fortaleciéndose, todo lo que tiene que ver con juegos, los que tenemos boleras o los que tenemos también otro tipo de actividades como cars y demás, o los que realizamos actividades o eventos, tenemos un fortalecimiento en esas categorías. Yo creo que eso nos da como un complemento ideal, porque a la gente, al tener ese balance, pues sigue asistiendo a los centros comerciales, porque el tener ese factor nos ayuda muchísimo. Una de las imágenes, ya que ahora usted menciona el año de la pandemia, que de pronto se nos olvida, pero que fue muy impactante, por lo menos para mí, fue, después de estar encerrado mucho tiempo, ir a centros comerciales y verlos, digamos, con muchos locales desocupados, donde antes estaba la tienda que me gustaba ir, ya no había nada, el restaurante donde solía ir estaba cerrado. ¿Cómo ha evolucionado la vacancia? ¿Se han recuperado? Sin lugar a dudas, ya la evolución y en las cifras que se manejan a través de Hace Colombia, que se hacen unos sondeos permanentes en los diferentes centros comerciales, hay unos comportamientos distintos por regiones y por tamaños. Podemos decir que en general la vacancia ha mejorado considerablemente, ya se tiene un promedio sobre el 10% en el país, que es una cifra positiva porque se alcanzaron a llegar a niveles muchísimo más altos, y también esta vacancia se da más en ciudades principales y adicionalmente más en espacios comerciales grandes. Ahí es donde se identifican más estos temas de la vacancia, pero lo que sí podemos decir es que el sector de los centros comerciales, que es uno de los motores más importantes dentro del comercio, que ese es otro motor de la economía también, ha venido repuntando considerablemente, y el sector también ha tenido una transformación importante que tiene que ver también con las aperturas. Hace aproximadamente 10, 12 años veíamos cómo se daba en este importante sector aperturas de 12, 14, hasta 16 centros comerciales por año. Vino disminuyendo, viendo que el año anterior tuvimos 2 aperturas de centros comerciales, y ahora lo que está en tendencia muy es el portento, la ampliación, los procesos de mejoramiento de la infraestructura de los centros comerciales actuales. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, en el caso del centro comercial que tengo la fortuna de liderar, está entrando en esta línea, y es el 38% de los centros comerciales en Colombia tienen procesos de ampliación, mejoramiento de su infraestructura en un plan de 5 años. Y ahí, en lo que les digo, nosotros estamos haciendo ello. Por eso estamos entrando en un proceso
que es fortalecernos. Nosotros tenemos actualmente 60.000 metros de área construida y 39.000 metros de área comercial, y vamos a pasar a tener 88.000 metros de área construida a tener 52.000 metros de área comercial. Y este es un efecto que se está dando en el país. Es el momento de los centros comerciales donde estamos entrando en esos procesos de expansión y fortaleciendo los que ya tenemos un nivel de consolidación. Esto yo creo que es de los cambios representativos que ha venido teniendo nuestra industria, que se sigue fortaleciendo, pero de una manera distinta, no con aperturas, sino ya aprovechamiento de estos centros comerciales que ya tenemos un posicionamiento, y principalmente de ese porcentaje que se está fortaleciendo, el 52% es en ciudades intermedias. De ahí la tendencia a lo que estamos haciendo nosotros en el centro comercial La Estación de la ciudad de Ibagué. Pues muy interesante entonces esos cambios que está sufriendo la industria, no abrir tantos centros comerciales, pero sí ampliar los que existen en estos momentos. Ahora, una última pregunta, ¿qué proyecciones tienen para este año en cuanto a visitantes, en cuanto a la oferta, a lo que ofrecen los centros comerciales, a las marcas que se instalan en estos establecimientos? Porque esos son grandes jalonadores de clientes, ¿no? De visitantes, todas esas marcas de ropa, marcas muy reconocidas a nivel nacional, a nivel internacional. Sí, efectivamente, pues primero Colombia sigue siendo un destino para las marcas internacionales que quieren aperturar en Latinoamérica. Hay un efecto importante, ahí tenemos el caso de IKEA, que ya próximamente entrará a la ciudad de Bogotá y ya tiene proyecciones para entrar a otras ciudades del país. Pero cuando eso lo extrapolamos a las ciudades intermedias, también se está dando otro efecto, y es que las marcas que ya tienen un posicionamiento en las ciudades principales están buscando cómo llegar a las ciudades intermedias. Ese es un efecto también que se está dando importante, y ahí es donde estamos teniendo las ciudades intermedias un protagonismo importante, porque ya, digamos, en las ciudades principales esas marcas ya han logrado captar esos clientes, pero los mercados intermedios son bastante representativos. Ahí nosotros hemos abierto esa posibilidad, y eso en el caso particular es también donde nos ha dado la motivación a desarrollar un proyecto de inversión de estas características como el que está teniendo la estación, un proyecto de una inversión de 120.000 millones de pesos en una ciudad como Ibagué, que tiene unos potenciales de visitantes a nivel de turismo, que está catalogada como una segunda vivienda especialmente para la gente de Bogotá, y en ese componente de variables es donde logramos captar las oportunidades, y sobre todo en un momento como lo referenciabas al comienzo, ¿no? Que hay una tensión en el mercado, que sí es importante invertir o no invertir, pero yo creo que a diferencia de ellos es un momento especial que debemos aprovechar, y reitero, sobre todo en las ciudades intermedias donde se están dando esas grandes oportunidades y se están jalonando inversión, porque adicional a ello estamos teniendo también lo que son apoyos por parte de los gobiernos locales en excepciones tributarias y en algunos otros componentes, precisamente para atraer inversión. Pues 120.000 millones de pesos es una cifra representativa para una ciudad como la de Ibagué, que de hecho ha sufrido tanto el flagelo del desempleo en los últimos años. Cuando estemos por allá, iremos a visitarlo. Muchas gracias, doctor Valencia. Una feliz noche. Pues muchas gracias a ustedes, y por supuesto esperarlos allá en Ibagué y mostrar todos esos potenciales que tiene nuestra región, lo que se está haciendo en estos proyectos de inversión que seguramente van a ser muy atractivos para inversionistas, y por supuesto darle ese impulso a una industria que es la de los centros comerciales, que a la par del comercio viene ayudando y aportando al desarrollo de nuestro país. El panorama entonces para los centros comerciales en este 2023. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos la posición que fijó el director de Planeación Nacional sobre la transición energética que requiere el país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 5,4 millones y corresponde al número de turistas extranjeros que espera el gobierno que lleguen al país durante este año. Además, se proyecta que para el 2026 lleguen a un total de 7,5 millones de visitantes foráneos por año. Las cifras fueron entregadas durante el balance del sector turismo en 2022 y el lanzamiento del nuevo plan de turismo para el país durante este cuatrienio. El ministro de Comercio, Germán Umaña, nos cuenta más detalles. Los resultados de la temporada turística de fin de año nos llenan de optimismo
y confirman la importancia de la política pública que estructuramos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Con más de 4.6 millones de visitantes no residentes, el 2022 se convirtió en un año histórico, superando las cifras de 2019, nuestra referencia antes de la pandemia. Esta cifra evidencia un aumento exponencial del turismo en los últimos 6 meses, cuando se registró la llegada de más de 60% de esos viajeros. Fueron además visitantes que aumentaron su gasto en el país, pues al tercer trimestre del 2022, las divisas que dejó el turismo sumaron 5.262 millones de dólares, es decir, un 153.3% más que en el mismo periodo de 2021. La confianza en Colombia como destino turístico aumenta, así como de negocios. También ha sido evidente por parte de las aerolíneas con la implementación de nuevas rutas internacionales. En el 2022 se entregaron en operación 33 nuevas conexiones, es decir, 94% más que en el 2019. Queremos que el sector sea protagonista en nuestro objetivo de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida y avanzar en la transición de una economía extractivista hacia una con desarrollo social y humano. Para lograrlo, hemos construido, para someterlo al análisis de los sectores públicos y privados y a la sociedad como un todo, el Plan Sectorial de Turismo en armonía con la vida, en un proceso participativo con las regiones, los empresarios del sector, la academia, las comunidades étnicas y los grupos poblacionales. En él participaron los 32 departamentos del país, con más de 500 aportes puntuales que orientan el desarrollo del sector. Nuestra política cuenta con 4 ejes estratégicos. El primero apunta a democratizar el turismo como fuerza transformadora para una cultura de paz. Promoveremos aquí un acceso universal, creando mejores condiciones para un turismo sin discriminación, en el marco social. Asimismo, se democratizará el conocimiento y se implementará el programa Territorios Turísticos de Paz. Otro eje estratégico lo denominamos Territorios Turísticos para el Bienestar y la Equidad, con el cual buscamos potenciar el desarrollo territorial del turismo, mejorando la gobernanza nacional y regional. Un turismo como alternativa para la transición económica y protección de la naturaleza es el tercer eje, que cuenta con estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático y el desarrollo sostenible y regenerativo. Y el turismo para la internacionalización y economía para la vida y la justicia social es el cuarto eje, con el cual queremos mejorar las condiciones de productividad, innovación e información en los procesos de desarrollo del sector. Asimismo, la promoción y posicionamiento de nuestro país en el mapa mundial del turismo y en ese sentido los resultados alcanzados y las políticas que diseñamos nos confirman que vamos por buen camino. En sesión conjunta de las Comisiones Económicas del Congreso, el gobierno hizo, de otro lado, la presentación formal del Plan Nacional de Desarrollo. A partir de ahora, más de 1.400 billones de pesos en inversiones empezarán a ser discutidos por los congresistas. Allí, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, defendió la idea de tener una transición energética calmada y de largo plazo. Algunos de ustedes decían, entonces, ¿cómo vamos a hacer la transición? ¿Cuánto de turismo? ¿Cuánto de aguacates? ¿Cuánto de otros minerales? Pues entre todos vamos haciendo la transición. Nosotros en el plan, y yo me negué a que en el plan tuviéramos una meta específica en años de transición, porque creo que el tema es tan absolutamente complicado que nosotros no podemos decir en 10 o en 15 años vamos a hacer la transición energética.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que debe usted conocer antes de irse a dormir. Dólar subió. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.950 pesos con 33 centavos. Se acercó otra vez a los 5.000 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída de 1,81%. Se ubicó en $82 con 80 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.220.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,06%, acción más valorizada. Cemex Latam Holdings con una ganancia de 6,41%, la que más cayó Grupo Aval, retroceso del 6,08%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el top 5 de los países considerados más limpios a nivel mundial: Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, Malta y Suecia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.